pedorrea de hablar y hablar, y a veces cambian de temas abruptos, ¿no? Entonces, a veces es muy inquieto, pero ya sumando todo esto nos pueden dar estos síntomas, ¿no? Que nos mencionan aquí, ¿no? Y mantener su atención. Entonces, también hablando y siguiendo en los síntomas, hay cosas que los niños también en los cambios se tienen que ir adaptando, ¿no? Cambio de escuela, del kinder, cuando salen del kinder, cuando dejan a la mamá, ¿no? Que ya su medio social va a ser más amplio, no nada más la mamá. Desde ahí hay ciertos cambios en el humor, ¿no? Pero a veces también desde etapas muy tempranas tienden a estar muy irritables, poco tolerantes, ¿no? Entonces, esto también es importante a considerar, o como comenta aquí, el humor, un estado de ánimo deprimido, ¿no? Definitivo, pues puede ser también, no hay que dejar de lado la cuestión del grupo familiar, ¿no? El entorno, que muchas veces hay ciertas crisis o factores de estrés, pues que también los niños, por supuesto, que lo viven, ¿no? Y hay este impacto, ¿no? Entonces puede haber una situación muy real, comentaba la psicóloga, ante el duelo, por ejemplo, la pérdida de una mascota, ¿no? Ella comentaba, a veces son pérdidas, vamos, no es que no sea significativo, familiares, ¿no? Ya adultos nosotros, una pareja, ¿no? Pero ellos desde ahí su mascota, por ejemplo, ¿no? O un amiguito del cambio, a veces les cuesta mucho trabajo adaptarse. Entonces hay que evaluar esta situación, si tiene que ver con una situación adaptativa en esos cambios, y también hay niños que son muy sensibles a ello, ¿no? Que también es ir estimulando, ¿no? Ya desde el equipo, pues esta capacidad de afrontar, ¿no? Pero a veces se van sumando, ¿no? Estos síntomas, ¿no? Hablando del estrés, quejas somáticas, dolor de cabeza, dolor de estómago. Yo no sé si ustedes tienen hijos, pero uno de mis hijos, de repente cuando iba a sus exámenes de taekwondo, siempre le dolía el estómago, ¿no? Antes sí como que, ¿no? Así, entonces ya así como el estrés, ¿no? Pero al final, pues somos seres humanos, ¿no? Hay ese estrés, pero no un estrés paralizador, pero a veces en los niños sí pasa esto, ¿no? Que a lo mejor manifiestan ya no querer ir a la escuela, ¿no? Que se aíslan más, ya no, si convivían o les cuesta trabajo adquirir o socializar con los demás niños, ¿no? La disminución del apetito. Entonces hay que estar muy viendo estos aspectos, si se relaciona con algo, y a veces los niños no son, lamentablemente en casa, observados, ya hasta cuando hay el cúmulo, ¿no? De esto más esto. Entonces, ¿por qué? Porque le está costando trabajo dormir, qué está dejando de comer, porque de repente está un poco deprimido o no se relaciona con alguien, ¿no? Y hay otros temas todavía más que no menciona acá, por ejemplo, que esté en riesgo de sufrir un abuso incluso sexual, o está en ese momento. Es bien importante detectar este tipo de conductas, ¿no? Problemas de sueño, que ya los habíamos comentado, ¿no? Y también hay la evidencia precisamente de convulsiones. Recuerden, hay muchos casos, por ejemplo, yo no soy médico, soy psicóloga, pero en ciertos casos, y todos, si hay un choque de algún sistema y por ejemplo estamos deshidratados después de una infección gastrointestinal, podemos llegar a tener algún problema en ese sentido, ¿no? Cuadros febriles, que son a veces que tienen que ver con una infección, porque no es evidente todavía el motivo, ¿no? O bien que ya haya ese foco epiléptico, ¿no? O una caída, ¿no? Que hayan tenido los niños una caída y han perdido el conocimiento, para los niños, adolescentes y, bueno, adultos, pero en este caso. Entonces nomás no irse con ellos. También eso es importante a considerarlo. ¿En qué contexto? Entonces, hay aspectos que tienen que ver más en el aspecto médico, la evaluación, ¿no? Comentábamos hace un momento con el ejemplo del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Ya no tenemos A veces desde una estructura, ¿no? No sé si han escuchado que luego esperan del frenillo, ¿no? O no escuchan bien y no repiten bien las palabras, o tienen una disminución visual, una deficiencia visual, y a veces no es evidente, y entonces hasta el momento que se encuentra ya en el aula o al escribir y todo, pues esto es evidente. Entonces
siempre hacer toda esta evaluación de alguna manera integral. Si quieren nomás, quítale. En la irritabilidad un poquito acá, pues los niños en general, unos más, otros menos, ¿no? Pasan a veces por ciertas etapas, es que hacen berrinches porque quieren algo, ¿no? Se tiran en el suelo, ¿no? Pero hay niños más allá que golpean a otros niños, pegan. Entonces acá el seguimiento de límites, de reglas, a veces no es tan sencillo, ¿no? Ni en casa ni en otros ambientes. A veces es al defenderse, pero pues también el cómo se guía, también por eso es importante en qué medio están, lo que comentábamos, ¿no? Hay medios sociales donde la violencia, ¿no? Es casi el pan de cada día, ¿no? Vemos ahorita muchos estados donde en las escuelas se tienen que aprender a qué pasa si en este momento hay un tiroteo, ¿no? Afortunadamente aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero tenemos que evaluar también esa parte cultural, ¿no? Dependiendo de dónde estén. ¿No? En la adolescencia, bueno, para los niños, un poquito antes de que pasemos a la adolescencia, un poco menciona la guía importante, además de recabar y de tomar en cuenta estos hitos del desarrollo, ¿sí? Ver los síntomas principales y también hablar, lo que comentaban, de hecho lo introdujo hace un momento en el tema la psicóloga Citlali, que estas entrevistas tienen que ser, si son niños, ¿no? Pues en compañía de sus padres, ¿no? Sin embargo, el que está entrevistando también debe de tener toda la cautela, cómo es la entrevista, qué está preguntando y cómo, precisamente para facilitar que el niño, a veces estando delante, como decía, de la mamá, no dice algo, ¿no? El lenguaje que utilizamos también es bien importante para precisamente que el niño nos diga, a veces nos tiene más confianza, ¿no? Pero también se tiene que hacer esa labor, ¿no? Para facilitar esa confianza con el niño, para que permita que exprese, ¿no? Si hay alguna situación que incluso a veces no ha comentado, ¿no? En este caso con sus cuidadores, con su madre, con sus padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, antes de pasar a los adolescentes, también es importante en cualquier tomar en cuenta lo que les comentaba, a veces, vamos a ver más adelante, la entrevista a veces es más difícil con el papá o la mamá, porque también a veces hay cuestiones de antecedentes patológicos, ¿no? Con un papá consumidor, una mamá, entonces el contextualizarlo también es difícil, ¿no? Que también padres que también requieren atención médica, entonces lo hacen más complicado, ¿no? Cómo de repente ayudar o favorecer que tenga un apoyo ese niño no es tan sencillo. Un poquito hablando ya de los adolescentes, pues de alguna manera también, si en la infancia ahorita hablábamos del desarrollo de esos hitos de lenguaje, ¿no? Socialización, el habla, ¿no? El aprendizaje, también la adolescencia tiene ciertas características muy particulares, ¿no? Donde va a haber ciertas etapas o momentos de crisis, cambios de igual manera biológicos, psicológicos, sexuales, sociales, ¿no? Donde a veces que el propio adolescente los viva son complicados y cada etapa genera también mucho estrés, ¿no? El estrés ante el cambio de sus cambios corporales, físicos, hormonales, cómo los vive tampoco es sencillo. Sin embargo, este estrés, pues vamos a decirlo, es un tanto, pero a veces rebasa y sí requiere apoyo y atención desde psicología, por ejemplo, ¿no? Una terapia, cómo afrontar esos cambios, también ¿no? tenemos los estudios cómo de relacionarse, ¿no? Muchas de las demandas más frecuentes de los adolescentes es cómo se van a vincular con alguien, ¿no? Una niña, un niño, bueno, ya adolescente más bien la novia, el novio, como le denominen ahora, ¿no? A veces en el inicio de empiezan su vida sexual más tempranamente, también todos estos cambios. Entonces hay cambios que por sí solos generan estrés. Sin embargo, cómo se enfrentan, cómo hay ciertos, ahorita vamos a ver lo que tienen que ver con factores de riesgo y de protección, factores de riesgo en ese momento por adaptarse, pueden llegar con su grupo social, ¿no? El riesgo, el mismo grupo social genera que consuma una sustancia
circunstancia, entonces esto potencializa esos síntomas, ¿no? Como problemas en la conducta, problemas impulsivos. Creo que algunos de aquí llegamos a tener adolescentes, hemos convivido, ya sea en el consultorio o algún familiar. En ese momento los adolescentes a veces son muy al extremo, ¿no? Muy desafiantes, ¿no? Devaluadores, retadores, ¿no? Y en el mismo día llegan a ser y a retraerse y no quiero ni que me hables, no quiero comer, pero puede ser un día o dos, no pasa nada, ¿no? Como parte de los cambios, pero de igual con los niños, si es algo que ya se va sumando, entonces sí requiere esa atención, ¿no? Entonces acá tenemos que ver cuánto tiempo, cómo se ha presentado, en qué condiciones y evaluar si hay antecedentes también previos en esos hitos de desarrollo y en ese momento si está cruzando por alguna situación y también puede ameritar o va más bien ya la suma de otros síntomas que vamos a ver, pues puede llevar a otras situaciones, ¿no? Clínicas. Bueno, hay que estar al pendiente de la grabación, voy por la camioneta. De igual manera la hiperactividad, ¿no? Yo creo que también aquí es importante, si no hay una atención temprana, pues se van a ir agudizando estos síntomas, ¿no? Si desde una temprana edad hubo ciertos síntomas, ¿no? Vamos a hablar de hiperactividad, de problemas de atención y no recibió atención, ¿no? Pues acá van a haber otras complicaciones en cuanto a la toma de decisión, que de por sí es complicada en la adolescencia, pues hay más dificultad. Recuerden que hablábamos de los niños que se caían, no medían los riesgos. De niños el riesgo es una caída, ¿no? Pero de adolescentes, ¿no? Es el más grave, ¿no? Social, con sustancias de alcohol, el arriesgarse a tener una vida sexual sin el autocuidado, ¿no? De las consecuencias, un embarazo temprano, el contagio de una enfermedad de índole sexual, ¿no? Entonces, todo esto tiene esas consecuencias. Por supuesto, en la parte académica también, ¿no? Ya estamos hablando acá que un adolescente ya se esperaría la estimulación de sus intereses vocacionales. Entonces, si todavía no hay esa atención, pues es más complicado, ¿no? El rendimiento escolar de igual manera, ¿no? El que no concluyan, ¿no? Entonces, dificultad para concentrarse, cambios repentinos de conducta y dificultades en el aprendizaje, ¿no? También van a ver, ¿no? Bien en la guía, ¿no? En qué momento se pueden realizar ciertos estudios, ¿no? Ya sea encuestas, escalas, pruebas, ¿no? Ya dependiendo para poder favorecer ya sea un diagnóstico temprano, ¿no? Precoz o oportuno, temprano para su atención. Entonces las puertas principales de entrada al tratamiento, decíamos, cómo llegan a veces, pues, preocupaciones expresadas muchas veces es cuando ya es el cúmulo de conductas simples, ¿no? Quejas referidas por el niño o el adolescente. Hay niños o adolescentes que sí están y piden ayuda, ¿no? O alguien cercano, incluso ustedes, ¿no? Son promotores, algunos sugerir, ¿no? A veces los maestros son, en este caso, personas importantes de acercarse, que a veces hay esa confianza con los adolescentes para solicitar ese apoyo a un adulto, ¿no? En este caso a sus padres, o a veces de otro familiar. Número 3 tenemos preocupaciones, comentábamos, ¿no? Expresadas por los maestros, que a veces canalizan, ellos son los que sugieren. La psicóloga Citlali, como comentó, tiene relación en las juntas de consejo y ven todos estos temas, identifican y de vuelta también canalizan, ¿no? A las instituciones, a niños, ¿no? Por ejemplo, o al CISAME, por ejemplo, aquí, ¿no? En la zona, en la Ciudad de México. Problemas identificados durante las visitas de control y crecimiento del desarrollo, ¿no? Con el pediatra. Ahí es ver eso. Algunas, como comentábamos, pueden tener un origen físico, pero otras no. ¿Y qué se va a hacer ante eso? Problemas identificados cuando lleven al niño a consulta porque está enfermo. A veces puede estar enfermo decíamos, del estómago, ¿no? Pero se enferma frecuentemente del estómago.
vomita, y volvemos, es un síntoma de un estrés. Entonces, ¿cuántas veces no se cuestiona más, ¿no?, acerca de cuál es la causa? Oiga, pues ya se volvió a enfermar su niño. O incluso también de negligencia, cuestiones de negligencia de los padres, ¿no?, como es la calidad de la alimentación o no hay un descuido, y lo sabemos que hay condiciones muy precarias en muchos sitios, ¿no? Higiene, ¿sí?, de hábitos, ¿no? ¿Cuál va a ser entonces nuestro papel? Identificar a través de esto los problemas mentales, neurológicos, por el uso de consumo de sustancias en niños y adolescentes durante la práctica diaria. Y la guía pues nos va a permitir evaluar y manejar estas condiciones prioritarias precisamente, y ya pues es una guía, nos va a ir dando ciertos pasos, ciertas etapas. Ya vieron de la estructura, la van a ir conociendo, ¿no? Y ya para ir afinando, ¿no? Ahorita es que nos quede claro que como lo que vimos anteriormente nos puede ir dando esos pasos, esas etapas para llegar a un trabajo o a un diagnóstico, canalizar, etc. También es importante informar a los cuidadores y a los niños y a los adolescentes de manera adecuada, involucrarlos en el plan de manejo, ¿no? Si bien los menores es difícil, ¿no?, explicarlos acorde a su entendimiento, ¿no?, con apoyo precisamente de los adultos. ¿Y por qué? Porque acá pues si vienen los niños con los padres, lo más importante también, y a veces lo más difícil, ¿no?, es generar ese enganche de alguna manera con los padres, ¿no?, para que pues se dé ese cuidado de esa salud, porque comentábamos, pues a mí me dijeron, y cuántos casos no conocemos así, ¿no? Pues sí me dijeron que tenía un problema, pero que no había problema, ¿no? Y se pueden seguir y ya hasta que ya hay un problema mayor, ¿no?, hay una atención. También acá en evaluar los recursos, ¿no?, y apoyo de los cuidadores, que coordine también con otros servicios. Es bien importante aquí los factores de protección y los factores de riesgo en estas dos etapas. ¿Qué serían los factores de protección? Que por ejemplo cuente con una red de apoyo de la familia, ¿no? Esto viene mucho en la CIP, ¿no?, en la clasificación internacional, ¿no? Qué cosas son barreras y qué cosas también nos va a permitir, ¿no?, un factor protector. Les decía que sí esté esa posibilidad de apoyo con la familia, esa red de apoyo, ¿no?, que haya ese acceso al servicio de la salud, lo que comentaba ahorita la psicóloga terapeuta que nos dijo, es difícil a veces tener acceso, lamentablemente, como dice, por cuestiones administrativas, por cuestiones, hay personas que no tienen un servicio médico. Afortunadamente ya hay en muchos lugares donde el servicios cualquiera son gratuitos, ¿no?, pero no lo es todo el que tenga una atención de un especialista, ¿no?, el acceso a los tratamientos a veces son muy caros, el conseguirlos. Entonces todo eso abona, ¿no?, como tener esas posibilidades que pueden ser a favor o en contra, ¿no?, como un factor protector o un de riesgo. De riesgo podemos pensar que esté inmerso en un grupo social complicado, donde comentábamos que la familia, incluso lamentablemente, ¿no?, hay familias que se dedican a la venta, etcétera, de consumo de sustancias, ¿no?, que de manera temprana también lo consumen, pues también, ¿no?, es casi su modo de vivir, ¿no? Entonces es un factor de riesgo, ¿no? No quiere decir que todos los niños que vivan en ambientes así van a tenerlo, ¿no?, pero pues es un factor también, ¿no? Otro factor de riesgo, comentaba también la psicóloga, que haya antecedentes, por ejemplo, también en un momento de salud, que haya un problema, no sé, de psicosis previo en la historia de la familia, ¿no? Ahorita no lo hemos mencionado, pero un tema también delicado, que se da también en niños y adolescentes, es el riesgo de la conducta suicida, ¿no? Que eso no como un niño, ¿no? Efectivamente, también, ¿no? Entonces, también en las familias, sí es un factor de riesgo. Aquí en el hospital, les cuento, hay un psicoeducativo para familiares que tienen
pacientes con conducta suicida y adultos. Y en los antecedentes es una alta la estadística que hay, ¿no? Que también los familiares, no quiere decir que se aprende, pero es cómo se dan esos vínculos, etcétera. Entonces también es un factor de riesgo, ¿no? El que los familiares o sus generaciones antes, que los antecedentes consuman sustancia, el medio social, el que haya una enfermedad también mental, por ejemplo en la epilepsia, que haya una cuestión neurológica previa, pues es un factor también de riesgo a considerar. ¿Y qué se puede hacer? Asegurar, identificar de forma temprana, eso sí es bien importante, yo creo que es lo valioso de estos temas, ¿no? Que a veces, como comentaba la psicóloga, no está en mis manos, yo no voy a recetar, yo no voy a, ¿no? Ni a lo mejor voy a dar terapia, pero sí canalizar y decir, oye, creo que tu niño, no un maestro, un médico general, etcétera, ¿no? Trabajadoras sociales, etcétera, requiere apoyo y atención en tal o tal, ¿no? A lo mejor, pues lo ideal, no todos podemos canalizar, pero sí referir, mira, ve, está aquí, ¿no? Yo desde mi lugar a veces ando, ahorita antes de que tuviéramos esta guía de canalizar, por ejemplo, en el Estado de México o en otros estados, ¿no? Pues ahorita tenemos esa posibilidad y le decía, mire, vamos a googlear, ¿no? ¿Qué le queda más cerca? ¿No? Para que puedan, porque a veces pueden, lo que tiene que ver es el traslado, el tiempo, el costo es más complicado que si buscamos cerca de su localidad, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Y todavía más que haya una intervención a estos problemas de manera temprana. Entonces es bien importante el trabajo de grupo, ¿no? Que hay que diferenciar lo que les comentaba de la evaluación y el manejo, ¿no? Entonces habrá quien, ¿no? Sea esa evaluación desde médico, un paido, un médico psiquiatra, pero en esta guía, ¿no? Hay otros trabajadores de la salud que pueden intervenir a cierto nivel, analizar, incluso empezar, ¿no? Como médicos a empezar a dar ese diagnóstico temprano, incluso un tratamiento en algunos casos, ¿no? Bien. Entonces, el manejo de los trastornos mentales, neurológicos en adolescentes respecto a adultos. Y es bien importante diferenciar, ¿no? Que les decía yo que en esta guía y que se tiene que dar un trabajo en equipo. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en niños pues, hay terapeutas de lenguaje, ¿no? Que se trabaja también en el área, en la clínica del autismo, ¿no? Entonces, es bien importante el trabajo pues, de todos nosotros como trabajadores de la salud. Y bueno, vamos a ver acá que a lo largo de la vida, pues lo que comentábamos, ¿no? Y de acuerdo a esos grupos, a esas etapas de desarrollo, va a haber ciertas conductas esperadas, ¿no? Y otras que no, que pueden empezar a ser un síntoma significativo a considerar. Entonces, a manera de ir resumiendo, ¿qué tenemos, qué consideraciones debemos de tener? ¿No? Que habrá cosas que son normales, ¿no? Como parte del desarrollo, es decir, como comentábamos, que un adolescente se pueda poner triste, rebelde, etcétera, en ciertos momentos, pero que al final son ciertas etapas que tendría que ir aprendiendo a afrontarlas, ¿no? A manejar, a reconocer sus emociones, a favorecer su autoestima, su socialización y si se da de otra manera, pues ya no es algo normal, vamos a decirlo así. Varía según el grado de desarrollo, lo que comentaba aquí en la guía, ¿no? Será necesario adaptar su lenguaje también, lo que comentábamos, a esa etapa del desarrollo, ¿no? El trabajar con niños y adolescentes desde cualquier aspecto no es tan sencillo, ¿no? Cómo favorecer esa confianza, ¿no? Como a veces estamos acostumbrados ya, por ejemplo, como a veces hablar de términos muy médicos. No, tenemos que ponernos a su nivel, ¿no? Para que lo entienda y entiende que le pasa algo y que requiere de atención. Los síntomas de los diferentes trastornos pueden variar según la edad y la etapa de desarrollo, lo que comentábamos, ¿no? Se pueden ir sumando, por ejemplo, hablando o se pueden ir agudizando otros síntomas, sumando incluso. La capacidad de comprender el problema y la participación en el proceso de toma de decisiones acerca de tratamiento también evoluciona con la edad. Es decir,
hablando de los adolescentes, ¿no? Un niño, pues tal vez sí es importante decirle, oye, pues mira, te tienes que tomar tu medicamento por esto, o te va a ayudar a esto, pero no solamente de los, vamos, a los niños o adolescentes que vamos a atender, sino también con la familia, ¿no? Cuando usted habla con los adultos, esto que comentábamos, ¿no? Nunca olvide que el niño está presente en el mundo. Sea consciente del nivel de la comprensión del niño, también qué temas se van a tratar, ¿no? Que correspondan en este caso al cuidador, ¿no? En base a ese compromiso de evidenciar precisamente, por ejemplo, si estamos hablando de un maltrato, de una negligencia, pues no va a ser delante del niño, ¿sí? Y también ofrecer la oportunidad que tanto el niño como el adulto, el niño o el adolescente puede expresar sus preocupaciones en privado. Muy sencillo, tenemos que favorecer esa confianza. Entonces podemos ver, ¿no?, que los niños no crecen y se desarrollan en aislamiento, lo que les comentaba al inicio. Tenemos un entorno social, ¿no?, donde juega un papel importante, ¿no? Nuestro primer ciclo, pues es el círculo está en medio del niño, ¿no? La familia, ¿no?, en el siguiente grupo con que se relaciona, ¿no?, la familia extensa, grupos religiosos, espirituales, es decir, cómo todos estos aspectos pues van favoreciendo también sus habilidades sociales, y tenemos que tomar en cuenta en la evaluación en esos entornos. Entonces, como consideraciones, la salud mental de los niños están estrechamente relacionados, como comentábamos también, con la salud mental de los cuidadores, ¿no? Y es importante evaluar también las necesidades, a veces el que vayan a solicitar una evaluación o una intervención con los niños, también es necesario canalizar a los adultos a que reciban atención, ¿no? Entonces es importante evaluar los recursos, con lo que comentábamos, disponibles de la familia, la escuela, la comunidad y los cuidadores, los maestros, que pues finalmente también son aliados, ¿no? Esa es la intención. Lo que comentábamos, evaluar los factores negativos, que eran los factores de riesgo, ¿no?, que afectan la salud mental y el bienestar. Los niños y adolescentes son vulnerables a la violación de sus derechos humanos, también eso es importante. En este sentido es un tema también que se tiene que tomar con mucha cautela, ¿no? ¿Por qué? Porque el que siga un tratamiento, que se le escuche, que se le dé precisamente esa posibilidad de que tenga un derecho de ser tratado con respeto, que cumplan sus necesidades básicas, a veces hay un atentado de la misma familia, ¿no?, de los cuidadores. Asegurar el acceso a la educación y tratamientos médicos adecuados. Las emociones y pensamientos y comportamientos angustiantes, como comentábamos en los adolescentes, pues comentamos que a veces son como síntomas, o a veces se presentan en más, persisten, ¿no?, y afectan su desempeño. Son propensos a comportamientos riesgosos, que esto también ya lo vimos, ¿no?, por la misma etapa que se están cruzando, ¿sí? Sin embargo, también es importante aquí, comentábamos, proporcionar una orientación acerca de esos riesgos, qué va a pasar, ¿no? En estos cambios. Sí. Perdón. Entonces, vamos a identificar que hay precisamente ciertas características comunes a los trastornos mentales, o la identificación de los síntomas, para identificar hacia dónde. ¿Se acuerdan que la psicóloga comentaba, ¿no?, si hay ciertas tablas, ¿no?, si hay ciertos síntomas, pues hacia dónde puede ir guiando esa cuestión, esa guía diagnóstica, ¿no? Es importante evaluar el problema, que se tome en cuenta el impacto que hay de ese problema en el funcionamiento diario, explorar, que ya lo vimos, la presencia de factores negativos del entorno, los recursos a nivel individual, familiar y comunitario,
bienestar comunitario para desarrollar un plan según la guía y brindar apoyo a los coordinadores, a los cuidadores, perdón, y coordinarnos con todo el equipo de salud, ¿no? De las escuelas y los grupos sanitarios. Pues creo que sería todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? En el chat, ¿me ayudan a ver en el chat, por favor, Carlos, si hay alguna duda? ¿No? Si no, le voy a pedir a la doctora Vianney que nos ayude a hacer la entrega a la psicóloga Sonia de... A ver, sí, bueno, dígame. antes de... ¿Cómo distinguir hasta dónde es un cambio de adolescencia? Ciertos comportamientos como los riesgos, como dicen, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene 10 años, bueno, no es mío, pues, pero el caso, pero se les constantemente. Ahorita está pues muy explorando muchas cosas y es un poco temerario, pienso, para algunos, pero ¿cómo distinguir hasta dónde es normal y hasta dónde puede haber ya una patología? Si se lesiona, pues eso ya no es un riesgo. Ya de hecho está considerado. Antes el comportamiento suicida era el acto. No, pero no autolesión, sino que juega fútbol y mete con todo el cuerpo y entonces ya se... No mide el riesgo. No mide el riesgo, exactamente. Se fracturó el brazo, ahorita se lastimó la mano. Pues a lo mejor sí explorar como si no tuvo alguna situación precisamente de problemas para concentrarse, o es como está manejando sus impulsos, ¿no? Es muy inquieto, todo el tiempo está moviéndose y es que lo han canalizado y ya ahorita se puede concentrar y O sea, ya está en tratamiento. No, o sea, su mamá como que le da mucho seguimiento, entonces sí lo pone a hacer cosas, ¿no? Así más útiles de aprendizaje, pero hasta dónde se ve cuando es normal o cuando ya puede haber alguna cosa que hay que tratar o que llevar. En este caso, bueno, pues sí, lo que comenta sí es un síntoma, ¿no? Que es inquieto, que no se concentra, ¿no? Sí hay, pero sí. Ajá, le cuesta, o sea, a veces, te tiene que evaluar, ¿no? Porque a veces se desarrollan los mismos, yo acabo de incluso evaluar, cuánto es un pasante de psicología, donde nunca estado en tratamiento, tiene TDA, pero él ha elaborado muchas estrategias, ¿no? Ajá, o sea, dice, yo me di cuenta que algo me pasaba, nunca me atendieron, ¿no? Y es como va afrontando, ¿no? Y ahora pidió apoyo porque de repente ante el estrés de la tesis y todo, entonces ya es otro momento. Pero a veces se van desarrollando ciertas estrategias, ¿no? Es muy frecuente que cuando hay cierta inquietud en los niños, ¿qué hacemos? Los mandamos al taekwondo, a la natación, ¿no? Y a veces funciona, pero se puede dar en otro momento. Entonces ahorita es importante ver cómo va a atravesar la pubertad, cómo va a atravesar la adolescencia. Y lo que sí he visto como cuando se enoja, sí es exacerbado. O sea, sí, ahí es esa tolerancia. Y no quiere que le hablen, que lo toquen, o sea, está como hasta aislado o se pone en el suelo. Entonces sí tiene poca tolerancia a la frustración, a lo mejor ahí sí también es importante, pues no solamente si lo están tratando, pues en esta parte del manejo, una cuestión psicológica, no de tratamiento psicológico. Entonces, sí, pero digo, ¿no hay alguna cuestión donde se haya patología? ¿Que puede haber una patología o sería como tendencia a TDA? Propiamente, yo creo, le veo ciertos datos de atención y Que aquí para complementar creo que hay que identificar primero qué es lo normoevolutivo, ¿no? ¿Cuáles son las conductas, como mencionaba la psicóloga Sonia, esperadas en esa edad? Por ejemplo, si tenemos a un niño del kinder, lo esperado es que los chamaquitos estén corriendo toda el aula, claro, ¿no? Pero que cuando se les diga la mí siéntense todos se sienten, ¿no? Pero el niñito que esté haciendo de las suyas y molestando a otros, algo está pasando, ¿va? Si vemos a un adolescente, creo que también aquí algo que tenemos que desestigmatizar es que el adolescente siempre tiene que estar enojado. Y no. O que el adolescente siempre va a estar inconforme con su cuerpo. Y no. ¿Por qué? La depresión en los niños, no vas a ver a un niño llorando. Vas a ver un niño inquieto y molesto. ¿Va? En los adolescentes también vas a ver, como están en esa búsqueda de la identidad, y están aprendiendo a conocerse, están en cambio, es más, acuérdense, todos fuimos adolescentes, ¿no? Claro.
que te creció, que las manos, que se te caen las cosas porque todavía no logras coordinar visoespacialmente bien todo, ¿no? Cambió tu cuerpo, cambió tu voz, cambió tu cara, cambió tu altura. De un mes a otro ya mides 3 centímetros más. Y de no hablar de otras partes que también crecen de repente, ¿no? Entonces, sí es algo común que haya como un poco de inconformidad. ¿Qué no va a ser normal? Que todo el tiempo esté enojado. Claro. Que todo el tiempo esté fastidiado, que todo el tiempo esté dando lata, que todo el tiempo quiera estar encerrado y aislado. Eso no va a ser normal, ¿va? Ahí es cuando ya necesitamos una valoración. ¿Ya vieron la serie de Adolescencia? Si no la han visto, véanla, ¿no? Porque los papás daban por hecho que el adolescente estaba bien porque no daba lata, porque estaba encerrado en su cuarto. Pero no. Incluso cuando veamos el tema de psicosis, vamos a ver las etapas prodrómicas, que son antes de que empiece la enfermedad y que entonces el adolescente se empieza a aislar. Y el adolescente entonces empieza a clavarse un montón en un tema en específico, deja de dormir, porque no lo necesita, ¿no? Y empieza a investigar y se clava un montón. Entonces, esas son las cosas que tenemos nosotros que identificar que ya no están tan normal, ¿va? ¿Qué sí es esperado? Que tenga cambios de comportamiento. ¿Qué no es esperado? Que el adolescente se enoje, por no decir otra palabra, azote la puerta, aviente a la mamá, tire los platos y haga toda una revolución, o que incluso se pelee mucho con los maestros o con sus compañeros, ¿va? Hay que desestigmatizar la adolescencia. La adolescencia no necesariamente es sinónimo de que está molesto y de que va a estar inconforme. No es sinónimo, ¿va? ¿Qué tenemos que identificar? ¿Qué está pasando? Que ese adolescente está irritado todo el tiempo. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando vimos el índice de violencia? ¿En qué edades vimos que es cuando más se manifiesta la violencia? De los 15 en adelante, ¿no? Entonces, más abajito estamos hablando de pubertad, pero cuando estamos hablando de la adolescencia, pues son cambios, ¿no? Están aprendiendo a convivir en una nueva sociedad. Ya en la bueno, si fueran escuelas privadas, pues bueno, ya aprendieron este sistema de varios mis o varias maestras o maestros de clases, pero en la secundaria no. En la secundaria ya van a tener varios maestros de varias materias, con varias responsabilidades. Y aquí, ojo, una cosa es que se compense la inquietud, pero eso no es la solución. Porque el problema ya está. Y ese problema lo va a arrastrar a la adolescencia y a ser adulto. Y entonces tenemos a este adulto que no fue tratado por TDA o por algún otro problema en la niñez, pasa a la adolescencia, medio funciona, pero que creen que puede tener hiperactividad sexual. Claro. Y bueno, también mantenerlos informados, ¿no? O sea, como que hay ya muchos libros de emociones, de tus cambios en el cuerpo, y eso también Sí. le da esa información a los adolescentes, ¿no? Así es. Sí. Para que Aquí sepan. volvemos a lo mismo. Lo importante es informarnos, que nosotros mismos no empecemos a normalizar esas conductas. Por ejemplo, cuando nosotros detectamos a un adulto que está triste o lo que llamamos deprimido, ¿cómo lo vemos? Pues decaído, ya no se peina, ya no se baña. Si es que antes lo hacía, ¿no? No es que ya de repente lo empezó a hacer o lo dejó hacer, más bien lo hacía y dejó de, ¿no? Que la mamá se la pasa dormida todo el día, ya no hay quien haga de comer, ya no hay esto, o sea, ahí sí lo detectamos más, porque digamos que como adultos entendemos que lo que es funcionalmente correcto y que nos pide la demanda social es diferente, ¿no? A la de un niño o a la adolescente. Pero eso sí, aunque yo mande a 20,000 tareas al niño que tiene problemas de aprendizaje o de conducta, no va a ser la solución, porque entonces no estamos tratando la dinámica familiar, no estamos tratando estilos ni compensación, ¿va? Gracias. Acuérdense que en una de las que comentábamos es la intensidad, ¿no? O sea, puede ser en un momento lo que decía la psicóloga, no quiere decir, pues entonces que pues es triste y hay cambios y ya, no, sino es cómo se va dando, ¿no? Esa intensidad y que impacte su funcionalidad, ¿vale? Muy bien, ¿no hay dudas en el chat? ¿No, verdad? Creo que no. No, dicen que hartas gracias. Ok. Le entregamos su constancia y su reconocimiento a la psicóloga Sonia. Les pidamos por favor Muchas un fuerte gracias. aplauso. Gracias por tu participación. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio que no me dio tiempo de, muchas gracias, que no me dio tiempo de hacerlo hace ratito. Ok,
Recuerdan que la guía MHGAP lo que hace es que también busquemos en nuestras instituciones de manera propositiva violencia, ¿no? Pero aquí algo tocó importante la psicóloga Sonia, que hablaba acerca de la salud mental de los cuidadores, ¿no? Y entonces el cuidador no necesariamente tiene que ser la persona que tiene a un familiar o alguien que está enfermo, sino más bien alguien que cuida a otro ser humano, ¿va? Vamos a hacer un ejercicio. Carlos, ¿me ayudas a bajar un poquito la luz? Ándale. Y vamos a participar. Acuérdense de lo que están en línea, no hagan trampa. Tienen que mantener su cámara prendida, ¿vale? Vayan aprendiendo, por favor, porque vamos a hacer una actividad en este momento. Bien, perfecto. Entonces estábamos hablando de, pues que hay mucho estrés, que hay muchas demandas, ¿no? Sociales, culturales. Hablábamos de la violencia de género, ¿cierto o falso? ¿Sí? Va. Entonces, bueno, levanten la manita. ¿Quién hoy en día vive con alguien más en sus casas? Muy bien, también ahí levanten su manita de manera digital, de manera virtual en Zoom. Ok, bajen su manita. Ahora, levanten la mano la persona que se encarga de hacer el súper en su casa. Muy bien. Levanten la mano si quiénes son los que tienen hijos o alguien que cuidan así muy directamente. Muy bien. En el chat no los va participando los de línea, ¿eh? Tache, falta. Despierten. Muy bien. Ok, bajen su mano. Levanten la mano quién es la persona responsable de hacer el desayuno. Bueno, si vivimos solos, pues nosotros mismos lo compramos, ¿no? También es válido, muy bien. Bajen su manita. Levanten la mano quién es el responsable de llevar a los chamaquitos a la escuela, si es que tengo esa responsabilidad de tener hijos. Ok, muy bien. Levanten la mano la responsabilidad que tienen de mandar el lunch al esposo, la hija, el hijo, lo que sea. Bien, bien. Levanten la mano quienes son responsables de tener al día los pagos de los servicios. Muy bien. Vamos allá en el chat, allá en Zoom. Muy bien. Levanten la mano quiénes son los que aparte de hacer el súper tienen que hacer la planeación de lo que se va a comer en la semana. Ay, sí, dice, hasta acá me llegó el dolor. Muy bien. Levanten la mano quién vive con un adulto mayor que tenga que cuidarlo. Bien. Ok. Ahora, levanten la mano quién vive con una pareja. Ok. Bien. Levanten la mano quién es la primera o la última persona en dormirse en su casa. Ya sea que seas el primero en despertarte o el último en acostarte. Muy bien. Ahora, esta va a ser pregunta retórica. Si no levanten la mano, no quiero saber intimidades. Ahora, de todos los que estuvieron levantando la mano, ¿cuántos de ustedes podrían delegar esas responsabilidades pero las asumen como suyas? Es diferente, ¿verdad? Ahora, si vivimos dos adultos, tendríamos que ayudar los dos adultos, ¿no? Si vivimos con menores, tendríamos que estar asignándoles tarea a los menores, ¿cierto o falso? Conforme a la edad, obviamente, ¿no? No lo quieran poner a cocinar a un niñito de 7 años, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una sobrecarga de tareas en las personas? Pues van a colapsar, ¿no? Y entonces no voy a estar de buenas haciendo el desayuno, ¿sí? Y más si con el que vivo al lado o la que vivo al lado no me está ayudando a que los chamaquitos se despierten y se cambien en la mañana, ¿no? Y si no llegan temprano me los van a regresar. ¿Y luego qué hago con ellos? ¿No? Cuando, por ejemplo, no delego la responsabilidad de que alguien más se encargue, por ejemplo, de pagar los servicios de luz, internet y todo. Bueno, afortunadamente hoy en día ya se pueden domiciliar a tu tarjeta, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo eso? Entonces, si tú eres esa persona, sí, tú, te estoy hablando a ti,
que todo el tiempo levantó la mano, ¿qué crees? Tiene sobrecarga de responsabilidades. Si están desinflando aquí, no sé, allá en línea, están desinflando aquí mis presenciales. ¿Y eso qué implica nuestra salud mental? Fíjense, ¿alguna vez han visto esta serie de Malcolm? Hay una escena que como me encanta, amo esa serie en realidad, porque yo no sabía que detrás de ahí, de esa serie, había todo un equipo de psicólogos, sociólogos, que justo estaban hablando de estas familias disfuncionales dentro de la funcionalidad, ¿no? No sé si recuerdan esa escena en donde Lois está súper ascada de un montón de problemas, sale de un estacionamiento, una señora le da como un llegue creo que a su puerta, y terminan colapsando las dos en el supermercado, chocándose los carros. Y en modo de ¡ah! ¿No? Eso sí está interesante porque ninguna grita, pero todas sus acciones sí son muy estruendosas. Y tal vez no gritan ellas mismas, pero sí grita todo lo que están haciendo, ¿no? O sea, toda su conducta refleja esta carga. Ahora yo les preguntaría, ¿cuántos gritos silenciosos hay aquí adentro? ¿No? Y si a eso le sumamos que tenemos que completar una jornada de trabajo, tenemos un jefe, tenemos que hacer consultas, y todavía si Terry me está diciendo que investigue a la gente si tiene problemas mentales, ¿no? Y que me está diciendo que después de salir de aquí ya voy a ser promotora de salud y que tengo que identificar de manera temprana. No manches, Italini, yo me identifico, ¿no? Entonces, ¿qué es aquí lo importante? Que también nosotros nos demos cuenta que somos, aunque somos prestadores de servicio, también es importante nuestra salud, ¿no? Y que entonces tenemos que aprender a delegar, porque ¿qué pasa en las casas? Está quien lava los trastes, ¿no? Supongamos soy yo, estoy lavando los trastes, y le tocaba a Juanita, mi hija, ¿no? Y entonces veo que no los está lavando como a mí me gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago de manera asertiva para corregir su conducta de que lo está haciendo mal desde mi percepción? En mi libro Trabajo en Equipo te digo, quítate, que yo lo hago mejor, ¿no? Y entonces, termino enojada, quito una responsabilidad y hago de cuenta y demerito el esfuerzo que está haciendo el otro. Lo descalifico, lo inutilizo y aparte me sumo otra tarea. Y entonces ya tenemos serios problemas. Por eso, cuando nosotros tengamos pacientes en nuestra conducta, identifiquemos qué está pasando con nuestro paciente, pero también qué está pasando con el cuidador, o si él era el cuidador. Por eso, cuando, al menos en cuestión de roles, las mujeres somos las que tenemos más cargas y más responsabilidades. Y ya hablábamos de la economía, hablábamos de en México cómo están las familias, hablábamos del comercio formal e informal, ¿no? O sea, ya llevábamos como todo un hilo. Si a eso le sumamos toda esta cadena, pues llega un punto en donde evidentemente ya no vamos a poder, pero se nos ha inculcado que no podemos decir no puedo. Y en el no puedo está que tenemos a mujeres, o sobre todo las mujeres, que preservan la salud de todos los de la casa y resulta que nunca se ha hecho un papá Nicolau, ¿no? O que tiene 10 años que no se hace la mastografía, ¿no? O que sí sabe cuándo tiene que llevar a los niños o cuánto tiene el esposo o la pareja la consulta con el especialista, pero ella no se acuerda ni cuándo fueron sus últimos estudios de química sanguínea, ¿no? Entonces, eso es importante identificarlo y buscarlo, porque a partir de ahí podemos identificar qué está pasando en esas dinámicas familiares, cuáles posibles riesgos psicosociales va a tener esa persona por tener una carga y sobrecarga de trabajo, ¿vale? Y sobre todo, ojo, si tú fuiste la persona que contestaste, levantaste la mano, que fuiste la primera en despertarte de la casa y levantaste más de 3 veces de todas las preguntas que hice y al final es la última en acostarte, te estás colapsando, hijo. ¿Ah? Y algo tenemos que hacer, porque algo importante que quiero que también se lleven de aquí es que no es solo para los pacientes, también es para nosotros, ¿va? Ya después van a terapia y generen estrategias de conducta en la familia, deleguen responsabilidades. Lo primero es darnos cuenta que algo está pasando, ¿va? Entonces, los que están en línea, misma indicación. Si contestaron a más de 3 que sí, y a la primera y a la última que sí son ustedes los últimos en despertarse y que diga, los primeros en despertarse y los últimos en acostarse, ojo,
¿va? Algo está pasando en nuestras dinámicas de familia. Sobre todo porque la mayoría sí levantaron la mano de que viven con alguien más, ¿no? Cuando eres el único que tiene que hacer las cosas, pues ya no hay de otra, ¿no? Pero creo que es menos difícil porque no tienes a quién reclamarle, ¿no? Muy bien, entonces, ¿todos hasta aquí? ¿No? Muy bien. Vamos a tener nuestro receso que tenemos programado de 12 a 10 y media, ya me agarré 10 minutos, perdónenme. Desafortunadamente no nos autorizaban el servicio de cafetería, pero pueden salir del hospital y regresar. Aquí al lado hay cafeterías, hay muchas cosas, tal de los tacos, creo que de canasta, buenísimos por cierto. Regresamos a las 11, a las 12 en punto, con 12, perdón, sí, 12 y media, a las 12 y media. Y recuerden que no podemos entrar con alimentos, los que están en línea pueden mantenerse en línea, solo mantengan el micrófono y la cámara apagada. Gracias.